Shalom, amados, bienvenidos a un capítulo más de Una Torá para el Alma, que es una continuación del capítulo anterior. Si no viste el capítulo anterior, te aconsejo poder verlo, que es sobre la salvación, que te va a ayudar a entender mejor este. Pero hoy vamos a hablar de la idolatría, pero no de cualquier idolatría, sino de la idolatría moderna. Vamos a intentar buscar en la Escritura ciertos patrones, ciertas cosas que nos pueden enseñar y mostrar la idolatría en los tiempos que podemos tener ahora, en el siglo XXI, ¿no? Porque es bien sabido, y por ahí uno cuando lee la Escritura ve a los ídolos de manera muy obvia, por así decir, ¿no? En el Tanaj, que se hacían tallados de madera, tallados de plata, si bien hay alguna que otra religión cristiana que lamentablemente sigue adorando estampitas, sigue adorando estatuas, pero sabemos que la mayoría de las denominaciones cristianas no hacen eso, pero ¿están exentas de ídolos? O sea, ¿el ídolo sigue siendo así? ¿O será que el enemigo, será que Satanás ha evolucionado también y ha encontrado nuevas formas de presentarnos ídolos que tal vez no son tan claras? Que tal vez no lo podemos ver, no está tallado en una madera, no está tallado en plata, pero sigue siendo un ídolo y sigue produciendo, mejor dicho, idolatría en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Será que esto puede ser así? Así que bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a ver si verdaderamente puede haber ídolos que ya no sean como antes, pero que nos sigan poniendo en la misma condición de idolatría. No voy a tocar esto en el video, pero creo que es claro para todo aquel creyente, sobre todo que me está viendo, que la idolatría es un pecado que Elohim aborrece, ¿no? Es un pecado que nos excluye de la salvación. Es claro que la idolatría es algo abominable para él. Entonces, bueno, de esto no me voy a enfocar, no vamos a leer versículos de esto porque creo que es bien claro que la idolatría es algo que Elohim aborrece. Pero hay un punto que sí quiero aclarar de lo que es idolatría. La idolatría, generalmente las personas que persiguen ídolos, ¿no? Tanto hoy, ídolos modernos, o como en la antigüedad, no creían que el ídolo creó los cielos y la tierra, por ejemplo. Generalmente, el que sigue un ídolo cree que es un intermediario entre el creador, entre ese ser al cual no puede llegar, no se puede comunicar, se siente muy alejada, entonces recurre a entes intermedios que hacen de mediadores entre ese Elohim que yo no puedo llegar y mi persona. Generalmente esta es la idea de ídolo. La persona que cree en un ídolo, que en la antigüedad o hoy en la modernidad se arrodilla ante una estatua, por ejemplo, no cree que fue la estatua literalmente que creó los cielos y la tierra. Obviamente que no. Difícilmente encontrás una persona creyendo que una estatua hizo todas esas cosas. Pero sí creen que es un intermediario para poder llegar al otro, al Elohim, a Dios, a quien ellos creen, ¿no? Y esta manera, no voy a profundizar en esta manera porque por lo menos a mí me parece que es bastante clara, ¿no? Aunque cuando hoy veamos lo que es la idolatría, también te va a quedar clara esta manera, ¿no? Pero vamos a intentar enfocarnos más en esos ídolos invisibles, en esos ídolos que no se ven. Pero es bien claro que lamentablemente en algunas denominaciones, sobre todo tal vez el catolicismo, abunda mucho este tipo de idolatría, ¿no? Que las personas se arrodillan, se persignan ante una estampita, ante una estatua, no porque creen que la estampita o la estatua haya creado las cosas, pero sí creen que es un intermediario. Dentro del catolicismo hay muchos intermediarios, no sé, por lo menos aquí en Argentina hay algunos santos que se le piden determinadas cosas porque se creen que son intermediarios de otra. No se va a Dios, sino que no sé, se me viene ahora a la mente, hay uno que se llama Cayetano aquí, que va y uno, si vos necesitas trabajo, pedirle, bueno, a este santo, que este santo te va a dar trabajo, ¿no? Va a interceder por vos y va a hablar con Dios, y Dios le va a dar un trabajo a él para que te lo dé a vos. Una cosa así más o menos. Pero sabemos, y es claro en la Escritura, sobre todo, en los 10 mandamientos ya nos dicen que no nos hagamos imagen ni semejanza, ¿no? Entonces es bastante claro que ni siquiera nos inclinemos ante ellas, nos dice. Me parece que esta mirada es bastante clara. Por eso, por ejemplo, en algunas Biblias católicas, no tenemos este mandamiento. Han modificado esos 10 mandamientos porque justamente era un mandamiento que era bastante claro y estaba denunciando de manera bien clara y contundente que esa práctica no era agradable para Elohim, no era agradable para Dios. Pero bueno, avancemos
sobre lo que nos puede ayudar a entender los ídolos modernos, esos que tal vez nos vemos, que no están en una estatua, no están en una estampita, pero sí pueden estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces vamos a ver cómo podemos saber si eso está en nuestra vida o no, o cómo podemos cuidarnos si es que aparece alguno que quiere entrar en nuestra vida. La palabra en hebreo es terafim. Es interesante que algunas versiones, por lo menos Reina Valera 60, que es la que tengo aquí, en algunos pasajes, hay uno en Zacarías, que lo traducen literal. No sé por qué no ponen ídolos. Directamente ponen terafim, que es la traducción literal de la palabra en hebreo. Te va a aparecer a veces así. Si te aparece así, si en algún momento te encontrás con un versículo que diga terafim, sabés que terafim significa ídolo, efod, imágenes, todo lo que tenga que ver con eso. Yo te lo dividí en dos, para que lo puedas entender mejor. Vamos a ver lo que tiene que ver con ídolos, imágenes, etcétera, que son ídolos externos. Yo te lo puse así para que se pueda entender mejor. Vamos a leer bastante en este video, pero la lectura es sencilla, por eso voy a leer bastante. Es una historia y no quiero recortarte la historia. Prefiero que el video dure unos minutitos más, pero leerte toda la historia y que te pueda quedar claro, porque por ahí yo hablo sobre la historia y vos nunca la leíste y no tenés idea de lo que te estoy hablando. Así que bueno, vamos a Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Fíjese, el hijo le robó a la madre, pero se arrepintió y le está devolviendo el dinero, y la madre le hace una bendición en el nombre de ¿quién? De Jehová. Creía en Jehová, creía en Dios. Y dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. No sé quién estaba peor, si el hijo o la madre. El hijo le roba la plata a la madre, se la devuelve, y la madre dice: bueno, en agradecimiento yo lo consagro a Elohim, lo consagro a Dios, y te hago una imagen para que vos la pongas en tu casa. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Todo contrario a la Torá. Se hizo imágenes, hizo un santuario dentro de su casa, consagró a su hijo como sacerdote, cuando la Torá dice que el padre es el sacerdote, no el hijo. Y dice que en aquellos días, por eso nos aclara esto la palabra, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en estos versículos está bastante claro, ¿no? Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjense esta historia, ¿no? Estos condimentos, que lamentablemente puede ser moderno esto, ¿no? Te di el ejemplo del catolicismo, donde vemos claramente esta mezcla conforme a la Torá, ¿no? Fíjate que esta persona, y yo no dudo de su sinceridad en el corazón de creer que seguía a Dios, como tampoco dudo de muchas personas que están dentro del catolicismo y que creen en Dios de manera sincera en su corazón, no dudo de eso no está puesto en duda, pero sí la fe que tiene que ver con lo externo, la fe que tiene que ver con la voluntad de Elohim, con hacer lo que Él me dice que es correcto, ¿no? Con respecto a esto, esta gente estaba muy confundida. Cada cosa que hacían parecen que adrede la hacían en contra de las enseñanzas de Elohim.
Incluso este levita, que estaba encargado de enseñarle al pueblo, de ministrar al pueblo, también tenía esta confusión y terminó siendo sacerdote de toda esta mezcla de cosas, ¿no? De toda esta idolatría que había ahí. Pero hay algo que quiero recalcarte y es un poco el principio de los ídolos modernos. Ellos no se daban cuenta de esto. Porque ellos creían que Elohim era el que los estaba bendiciendo. Claramente no había en su corazón una rebelión contra Elohim. Sí había mucha ignorancia, mucha confusión, pero lamentablemente no sabemos, y yo quiero pensar bien de estas personas, no lo hacían adrede, lo hacían desde la ignorancia. Tanto la madre como el hijo, tanto como el levita que se llevó a ese lugar, ¿no? Todos estaban en Babilonia en este sentido, en confusión. Y hacían esto en esta confusión, pero no se daban cuenta. Lo hacían de manera sincera, pero nosotros sabemos que a los ojos de la Torá estaban haciendo mal. Era algo que a Elohim no le agradaba claramente. Vamos a leer otra, que aquí le ves bien obvio, decís, bueno, pero vamos a ver de alguien que generalmente no se ve tan obvio, que es Primera de Samuel, y vamos a ver a David, al rey David, cómo él también le pasaba esto. Y probablemente si es la primera vez que lo escuché te sorprenda. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que los vigilasen. El contexto es: Saúl estaba persiguiendo a David porque lo quería matar y bueno, básicamente eso. Para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, la mujer de David, la hija de Saúl, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Él se fue. Pero fíjate lo que hace Mical. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: Tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Vamos a llegar hasta ahí, después la historia continúa, pero al punto que queremos ir. Había un ídolo en la casa de David del tamaño de una persona. Difícilmente David no lo haya visto, ¿no? Estaba este ídolo dentro de su casa. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Elohim no le avisó que había un ídolo dentro de su casa? ¿Cómo David, cuando vio al ídolo, no lo sacó? He aquí, a mí me han enseñado, me han dicho no, que probablemente David no lo vio, que era algo que la mujer tenía a escondidas y él no estaba, no sabía de eso, no estaba al tanto. Se intentan hacer muchas interpretaciones para intentar salvar la reputación de David, ¿no? Interpretaciones que rozan un poco lo ilógico o lo razonable que uno lee y ve en la Escritura. O sea, lo que uno lee y entiende de la Escritura es que David sabía que había ese ídolo ahí, ¿no? Pero si no es suficiente, veamos otra. La tenemos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 20, dice así: Y vino David a Baal Perasim, un lugar que se llamaba Baal Perasim. Le ponían el nombre de Baal. En ese tiempo Israel estaba en esa idolatría y perseguían a Baal. Y allí los venció David. David venció a los filisteos en esa ciudad, en Baal Perasim. Y allí los venció. Y dijo: Quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Elohim me dio la victoria, dijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer en retribución Elohim? En reconocer lo que Elohim hizo para darle la victoria. Dice: por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué le puso Baal al lugar? ¿Por qué lo bautizó con Baal? Evidentemente, la primera cita que te leí no fue una casualidad. Evidentemente David también tenía esta confusión. No les era bien claro todavía con respecto a estas cuestiones de los ídolos. Pero te traigo este ejemplo porque no solo es algo que me parece a mí, sino es algo que vemos en la Escritura, que David era alguien que amaba a Elohim, que David era alguien que seguía a Elohim, que Dios estaba contento con el corazón de David. ¿Y cómo puede ser que pasaba esto? ¿Por qué Elohim no lo reprendía? ¿Por qué? ¿Por qué él tenía estos ídolos y la palabra me dice que él seguía a Elohim? ¿No?
Vamos a ver por qué. Vamos a ir a la parte interna de esta palabra, que no te aparece como una definición de palabra, pero la escritura te da la definición. Toma en cuenta esto a veces. La escritura en este sentido te es un diccionario. El concepto de determinada palabra está establecido por lo que la escritura te dice que esa palabra significa. ¿Me explico? No es al revés. Generalmente uno cuando encuentra una palabra va al diccionario e intenta que la palabra que yo leí tenga el significado de lo que dice el diccionario. Pero en la Biblia es al revés. La Biblia le da el significado a las distintas palabras. Y primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Hablándole Elohim a Saúl. Pero dice, Elohim compara los pecados. Y dice, la idolatría y los ídolos es como la obstinación. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Que seas un idólatra, que seas obstinado, es lo mismo. Y la rebeldía es lo mismo que la adivinación. Son cosas que son iguales. Ahora, tal vez entendamos un poco mejor. ¿David era obstinado? No. ¿David era rebelde? No. Vemos nosotros dos polos opuestos en Saúl y David. Saúl era el tipo rebelde, era el tipo obstinado, que le daban palabra, no entendía. A veces incluso él confesaba que había hecho mal, pero el otro día estaba queriendo de vuelta hacer ese mismo mal. Se arrepentía de matar a David un día y decía, David, vos sos bueno, la verdad, y el otro día estaba buscando para matarlo, ¿no? Era obstinado y rebelde. Pero David no era así. Por eso vas a encontrar en la escritura que te dice que el corazón de David era agradable a los ojos de Elohim, a pesar de que tenía esa confusión con el ídolo. ¿Por qué? Porque la idolatría interna, ¿cuál es? ¿Cuál es la idolatría que Elohim en realidad desprecia y abomina? Tiene que ver con la obstinación y la rebeldía. Con eso que hay en tu corazón tiene que ver. Y en este sentido, Elohim no es un legalista. Y te doy el ejemplo moderno que tenemos hoy. Una persona que está en la denominación católica, que le prenden a vela a un santito, pero en su corazón es humilde, en su corazón no es rebelde, probablemente no conoce, como le pasaba a David, como tal vez le pasó a Micaías, como le pasó a ese levita, como le pasó a la madre, tal vez no conocían cómo eran. Si su corazón es sincero y ellos hubieran conocido cómo eran, tal vez en ese amor que ellos tenían y esa sinceridad con Elohim no hubiese dicho, no, esto está mal de los ídolos, bueno, lo voy a sacar de mi vida. Porque yo amo a Elohim y quiero hacer lo que a él le agrada. Yo no sabía que este ídolo estaba mal. Pero este es el ejemplo moderno que te puedo dar con una persona que está dentro de la denominación católica y no conoce que eso está mal. Pero en su corazón es humilde, es quebrantado de corazón. Dice el Salmo que el sacrificio que le agrada a Elohim es la persona que es quebrantada de corazón, que es humilde, contrita de corazón, ¿no? Entonces una persona puede estar prendiéndole velas a un santo, pero en su corazón puede ser humilde, puede ser quebrantada y es algo que Elohim le agrada y Elohim entiende que esta persona todavía no conoce que eso está mal. Y ahora te doy el otro ejemplo. Puede haber una persona en una denominación cristiana que no esté prendiéndole velas a los santos, pero que en su corazón sea como Saúl, rebelde y obstinada. Y Elohim va a decir, a mí ese corazón no me gusta. Por más que vos no estés prendiendo velas a un santo y vos sepas la verdad de que no hay que prenderle velas a una estampita, pero tu corazón está duro. Y en realidad este es el punto que a mí no me gusta, te dice Elohim. Tu corazón. Lo de afuera, yo sé que si te lo enseño y vos tenés un corazón humilde y contrito, lo vas a aprender, lo vas a asimilar, lo vas a vivir y va a ser hermoso. Ahora, si tu corazón es duro y rebelde, no te voy a poder enseñar. Vas a ser como los fariseos, que tal vez conocían mucho de letra, pero su corazón era duro, era rebelde. Entonces cuando vino el Mesías y le dio palabra, no lo aceptaron. Pero esta es la primera palabra, que es terafim. Vamos a ver la segunda palabra y vas a ver que vamos a empezar a encontrar ciertas relaciones. La segunda palabra es elil, que es ídolo también, dioses o vano. Aquí agrega algo que el anterior no tiene. Bueno, dos cosas, en realidad dioses, ¿no? Pero dioses entendido como que no es el Dios verdadero, pero además agrega vano. Vano es algo como que es hasta falso, como que es nada en realidad, ¿no? Vanidad es como que no, eso no sirve para nada, por así decir, ¿no?
Entonces vamos a empezar a verlos desglosado un poco. En ídolos tenemos Levítico 26.1, donde nos aparece la palabra ídolo, dice: no haréis para vosotros ídolos, aquí está la palabra Elil, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Elohim. Ahí está la parte clara que ya conocemos, ¿no? Después está Crónica 1, primero de Crónicas 26:16, que dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Esto es lo que te decía con que una persona, un ídolo, no cree que es alguien que haya creado las cosas, es un intermediario. Por eso dice todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque ellos lo usan como intermediarios para algo. Por eso tenían el dios, no sé, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de... Para cada cosa, para cada evento tenían un dios que les parecía de intermediario para el Elohim verdadero. ¿Por qué te cité esto? Porque interesantemente esto está citado en un salmo. Fíjate que David dijo lo mismo, ¿no? Que todos los ídolos son nada, son vanos. Ahora, él tenía un ídolo en la casa, ¿no? Pero probablemente con el tiempo él aprendió, él lo entendió, ¿no? Y este es el punto que quiero ir. ¿Y cómo lo aprendió y lo entendió? Porque su corazón era humilde, contrito, no era rebelde, no era obstinado. Bueno, pero antes de irnos a vano, vamos a terminarlo aquí. Vamos a seguirlo después en otro video que se va a estrenar para no hacerlo tan largo. Están nuestros números. Si sentís que te podemos ayudar en algo, te podemos servir en algo, pedido de oración, estudios bíblicos, lo que sea, contá con nosotros. Comunicate, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo. Y bueno, será hasta el próximo video. Shalom.